al Consejo de Gobierno. Señora Ramos, tiene la palabra. Buenos días de nuevo, señorías. Gracias, presidente. La pregunta que el Grupo Parlamentario Popular formula es ¿qué previsiones de aumento de la fiscalidad maneja el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias? Muchas gracias. Gracias, señora Ramos. Señora consejera de Hacienda, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, las decisiones fiscales previstas, que no aumento de la fiscalidad, se encuentran en el proyecto de presupuestos para 2016 que tuvo entrada en esta Cámara el pasado lunes, una vez que fue aprobado por Consejo de Gobierno. Un proyecto y una fiscalidad que su señoría conoce sobradamente porque se pronunció sobre ello ya al día siguiente de entrar en la Cámara. No obstante, le recuerdo, son dos impuestos medioambientales que no tienen afán recaudatorio, sino disuasorios: el impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso y el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos. Y la recaudación por estos dos impuestos prevista en el año 2016 es de 1,5 millones de euros. Además, como sabe, el proyecto de presupuestos, también para el año que viene, contempla una mejora del impuesto de sucesiones y donaciones para hacerlo más justo y progresivo. Se produce una rebaja del impuesto para todos los herederos que hoy pagan el impuesto en Asturias, que les recuerdo que es un 5%, porque el 95% ya no paga ese impuesto en Asturias. Una rebaja, señoría, del impuesto de sucesiones. Gracias, señora consejera. Señora Ramos, tiene la palabra. Buenos días. Muchas gracias por su contestación, señora consejera. Me tiene que permitir que hagamos intervenciones y ruedas de prensa cuando lo creamos conveniente, y en este caso fue después de analizar los presupuestos, el proyecto de ley de presupuestos fue cuando la realizamos. Pero tengo que volver a decirle una vez más que estos tributos no conducen más que a perjudicar la situación que está viviendo nuestra comunidad autónoma. Conducen únicamente a que las personas físicas y jurídicas huyan de esta comunidad autónoma. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos en la materia, y creo que habrá leído hace un par de días cómo los expertos en la materia se pronunciaban sobre este hecho. Es lamentable que haya llegado a este extremo, a la creación de dos nuevos tributos que carecen de todo sentido y que hayan corregido el error de salto. Eso sí, hay que agradecérselo, pero tratando de incrementar la progresividad del impuesto de sucesiones y donaciones. Con respecto al impuesto de sucesiones, mucho hemos hablado ya sobre esto. Se ha conseguido, efectivamente, solucionar el error de salto, pero al mismo tiempo han modificado los tipos de gravamen y ha establecido nuevos tipos para los grupos 1 y 2, para lo que son cónyuges, padres e hijos y cónyuges, con lo que su único efecto será el aumento de la progresividad de la tarifa. Esto lleva a que tengamos que sufrir un impuesto de sucesiones y donaciones aún más confiscatorio si cabe, cuando en realidad lo que están demandando los asturianos es la práctica supresión del impuesto de sucesiones. Y tampoco lo decimos nosotros, también lo están diciendo aquí los asturianos y lo vemos en los medios de comunicación, se hace público. El Gobierno asturiano tenía previsto recaudar 139,5 millones de euros en 2015 y en el proyecto de presupuestos figuran 143,4 millones para el 2016. Si finalmente esta medida se lleva a la práctica, no sé si la próxima vez que intervenga tendré que decir, en lugar de estamos al mismo nivel que la comunidad autónoma de Cataluña en este impuesto, tendré que decir que somos de nuevo los primeros de la clase, pero somos los primeros en pagar, en este caso, los mayores impuestos. Por cierto, con respecto a los impuestos directos sobre la renta, el recargo sobre el IAI, tarifa autonómica del IRPF e impuestos sobre grandes superficies, se reduce la recaudación estimada de 901 millones de euros a 896 millones de euros. Quizá con esto se pueda mostrar que la actividad económica de la región está en franca decadencia. El impuesto sobre patrimonio de personas físicas está previsto que se reduzca de los 22 millones a los 17,4 millones de euros en el 2016. Quizá debido también esto a una menor recaudación, por una menor actividad de la región. Reitero lo que tantas veces dije, la deslocalización empresarial es un hecho, es una realidad. Pero no contentos con ellos, para atraer a sus compañeros de investidura, pretenden sellar un pacto verde, en el que la protección del medio ambiente sea la solución a todos los problemas de la contaminación de esta comunidad autónoma. Quizá con estos nuevos impuestos sobre las bolsas de plástico y también sobre los residuos, quizá sean capaces de solucionar el problema de la nube tóxica que padecemos en Salinas y también en Gijón. Por tanto, pretenden aprobar, esperemos que no lo logren, un nuevo impuesto sobre las bolsas de plástico con una previsión de ingresos de 100.000 euros y otro para el depósito de residuos contaminantes en los vertederos por 1,4 millones de euros. Lo dijimos en el céntimo sanitario. No consigue el efecto deseado. Y lo diremos una vez más.
Estos tributos, según el propio informe Lagares pone de manifiesto, reconoce que pueden ser incapaces de lograr los resultados que presuntamente persiguen, en la medida que no respondan a la finalidad de modificar conductas dañinas para el medio ambiente por medio de la internacionalización de los costes. Si bien su mero interés es firmar un pacto y, de paso, si se puede, incrementar la recaudación del Principado, pero eso sí, sin necesidad de sufrir el desgaste político que le supondría subir otros impuestos más sensibles, como pueda ser el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de personas físicas. De hecho, expertos del Consejo General de Economistas reconocen que los tributos supuestamente o aparentemente ambientales son tan ineficaces que llegan a generar un coste de gestión superior a la recaudación que pueden suponer, de forma que su efecto va a ser similar al impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas. De hecho, en palabras del señor Llamazares, no son impuestos recaudatorios, sino disuasorios. Y hoy aquí acaba usted de repetir lo mismo. Tienen la misma idea en la cabeza, son disuasorios. Y en realidad generan un mayor gasto y molestan a una sociedad que recicla el plástico y tendrá que pagar por este impuesto sobre las bolsas de un solo uso. ¿Y qué decir del impuesto sobre residuos? Únicamente habrá que esperar a la reacción de los empresarios. De hecho, UGT hace unos días se quejaba ya de este impuesto, que no constituye más que una fuente de trabas para las empresas. Señoría, vaya concluyendo. Voy terminando, ya voy concluyendo. En Asturias, señorías, en lugar de favorecer a los empresarios, se les obstaculiza. El Gobierno socialista cree engañar a Izquierda Unida, a lo mejor lo consigue con estos nuevos tributos, pero con ello lo único que consigue es extorsionar más a la sociedad asturiana. Y terminamos diciendo que en Asturias, de llegar a aprobarse estas medidas, agudizarán el infierno fiscal que estamos viviendo en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.